¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del primer año técnico y segundo año científico? Hoy en química estaremos viendo sales básicas. Escribo el nombre de las siguientes sales básicas en las nomenclaturas estudiadas. Ahí tenemos la fórmula química, nos pide nombrar en la tradicional, sistemática y en la STOT. Entonces aquí tenemos SnOH2SO4. Entonces, esto en la tradicional, como aquí tenemos el radical del ácido sulfúrico, entonces cambiamos ico por ato. Entonces aquí sería de esta forma, sulfato bibásico. ¿Por qué bibásico? Porque aquí tenemos el OH, aquí tenemos un 2, por eso es bibásico y estánico. Entonces, sulfato bibásico estánico sería esto en la tradicional. En la sistemática, esto entonces en la sistemática es dihidroxi. Entonces, ¿por qué aquí di? Porque aquí tenemos dos en la OH. Entonces, dihidroxi tetra. ¿De dónde viene tetra? De este 4 que está aquí. Tetraoxisulfato. Y aquí el azufre utilizó valencia 6. Por lo tanto, entre paréntesis, la valencia que utilizó de estaño, y estaño utilizó la valencia 4. Su mayor valencia utilizó entonces el estaño. En la STOT, esto sería sulfato dihidróxido. Aquí tenemos 2, lo H, dihidróxido de estaño 4. Aquí tenemos otro en la tradicional. Esto sería nitrato básico platinoso. Entonces, utilizó su mayor valencia el nitrógeno, por eso es nitrato básico, porque tiene solamente 1H aquí. Platinoso, el platino utilizó su menor valencia. En la sistemática, esto es hidroxitrioxinitrato. Aquí tenemos 3, por eso es tri. 5, utilizó el nitrógeno, utilizó la valencia 5. De platino 2, utilizó su menor valencia en 2. Aquí entonces sería nitrato hidróxido de platino 2. Esto sería en la STOT. Después tenemos aquí otra fórmula química. Esto es piroantimoniato bibásico niquélico. Después tenemos la sistemática. Esto es dihidroxi hectaoxi antimoniato 5 de níquel 3. En la STOT, esto es piroantimoniato dihidróxido de níquel 3. Entonces aquí tenemos las nomenclaturas. Escribo la fórmula química de las siguientes sales básicas. Entonces aquí tenemos borato bibásico de aluminio. Como aquí dice borato, termina en ato, esto sería del ácido bórico. Entonces, como aquí no me dice metapiro ni orto, entonces esto sería del ácido ortobórico. Por lo tanto, esto va a utilizar 3 moléculas de agua. Si utiliza 3 moléculas de agua, tenemos así H, tenemos el boro y el oxígeno. 3 moléculas de agua sería aquí 3. Entonces, el boro tiene valencia 3, le sumamos 3 más 3 son 6. 6 dividido 2 son 3. Esto sería entonces el ácido bórico. Y aquí debemos de sumarle el hidróxido de aluminio. Entonces, Al, tenemos OH, el aluminio tiene valencia 3 que viene aquí, se intercambia. Entonces, esto lo que nos pide aquí es la fórmula nada más. Entonces tenemos que hacer primeramente el radical metálico y luego el radical ácido. Por lo tanto aquí vamos a colocar así, de esta manera. Aquí entonces va a ser el aluminio Al y aquí sería OH. Como aquí me dice bibásico, 2 OH sin neutralizar sería, aquí sería 2 entonces. Y aquí viene el 1. O sea que sería menos 1 aquí. Entonces, ahora esto lo hacemos de esta manera. Y aquí sería el radical ácido, que sería esta parte. Esta parte sería. Entonces aquí va a ser
VO3, y este 3 que está con el hidrógeno sería aquí el NOx. Entonces esto va a venir aquí, este 3. Y este 1 que está aquí ya no es necesario colocarle en esta parte. Entonces esto es el borato bibásico de aluminio. Después tenemos clorato hidróxido cúprico. Clorato. El cloro, entonces aquí, como termina en ato, esto viene del ácido clórico. Por lo tanto utilizó valencia 5. Por lo tanto aquí va a ser H, el cloro y el oxígeno. Si utilizó valencia 5, 5 es impar, por lo tanto aquí es 1 nada más el hidrógeno. Sumamos entonces, como dijimos que utilizó valencia 5, 5 más 1 son 6 y 6 dividido 2 son 3. Quiere decir que aquí va a ir un 3 en el oxígeno. Esto es entonces el ácido clórico. A esto le debo de sumar el hidróxido cúprico. Entonces el cobre OH, como dice aquí cúprico, utilizó su mayor valencia. Y su mayor valencia del cobre es 2. Por lo tanto aquí va a venir el 2. De esta forma debe de quedar nuestra sal básica. Aquí debe estar primeramente el metal con el OH, el radical metálico, y después el radical ácido, que tiene que ser con el no metal y el oxígeno. Tiene que quedar de esta manera. Por lo tanto, ponemos primeramente el metal, me dice aquí, el metal aquí es el cobre, y después tenemos OH. Aquí sería OH. Como aquí me dice clorato hidróxido cúprico, me dice que 1H nada más sería aquí. Y aquí me sobra menos 1, porque aquí había 2. Entonces cerramos esto aquí. Y ahora el radical ácido, que sería esta parte. Entonces aquí colocamos el cloro O3. Como aquí el hidrógeno tiene una sola, aquí tenemos un solo hidrógeno, esto sería aquí menos 1 también. Por lo tanto, al cruzarse esto, ya no es necesario colocar aquí. Y esto sería el clorato hidróxido cúprico. Esto sería. Después tenemos aquí nitrato dibásico de bismuto. Aquí, como termina en ato, significa que utilizó su mayor valencia el nitrógeno. O sea que sería 5. Esto sería el ácido nítrico. Por lo tanto, colocamos H, el nitrógeno y el oxígeno. 5 dijimos que utilizó porque termina en ato. Si utilizo 5, 5 es impar, por lo tanto aquí solamente sería una sola H. Sumamos 5 más 1 son 6, 6 dividido 2 son 3, entonces aquí iría un 3. Después más el hidróxido de bismuto, por lo tanto aquí tenemos el bismuto OH y el bismuto tiene valencia 3, por lo tanto aquí sería 3. Debe quedarnos de esta manera, como esto. Como aquí me dice primeramente el metal, entonces aquí el metal sería el bismuto con OH. Y aquí me dice dibásico. Significa que aquí va a ser un 2, 2 OH sin neutralizar. Sería aquí un 2. Después debo de colocar aquí el radical ácido, que sería esta parte, NO3. Como aquí tenemos un solo hidrógeno, no podemos intercambiar aquí la valencia, o sea que los dos serían de 1. Por lo tanto, esto sería el nitrato dibásico de bismuto. Después tenemos aquí clorato hidróxido de plomo 4. Clorato termina en ato, por lo tanto esto sería del ácido clórico. Por lo tanto utilizó valencia 5 aquí. Sería HClO. Si utilizó valencia 5, aquí es 1, valencia impar. Le sumamos 5 más 1 son 6. 6 dividimos entre 2 son 3. Por lo tanto aquí iría un 3. Más el hidróxido de plomo. El plomo Pb OH. Y aquí me dice valencia 4. Aquí sería entonces 4. Por lo tanto aquí primeramente sería el radical metálico. Sería el plomo Pb con OH.
y aquí me dice solamente hidróxido. Quiere decir que un OH sin neutralizar. Por lo tanto, esto sería ahí y aquí sería menos 3. Como aquí era 4 y aquí se quedó 1, nos sobra aquí 3. Por lo tanto, ahora colocamos el radical ácido, que sería esta parte, que sería ClO3. Entonces, como el hidrógeno aquí solamente es 1, aquí sería menos 1, esto no es necesario colocar aquí cuando es 1, pero este 3 que está aquí debemos colocar aquí. Se intercambian. Por lo tanto, esto es el clorato hidróxido de plomo 4. Completo las reacciones químicas de las sales básicas. Balanceo la ecuación si es necesario. Aquí me dice ácido sulfúrico más hidróxido de calcio forma sulfato básico de calcio más agua. Por lo tanto, aquí tenemos el ácido sulfúrico, el hidróxido de calcio que tenemos aquí y debemos de formar la sal básica, sulfato básico de calcio. Entonces dijimos que primeramente el radical metálico sería así. El metal aquí es el calcio. Tenemos el calcio, después tenemos el OH y aquí solamente me dice básico. Entonces aquí solamente tenemos un OH. Esto sería así y después el radical ácido, que sería aquí esta parte. Sería SO4. Este 2 que está aquí, que tenemos aquí, esto va a venir esta parte. Como aquí solamente sobró un 1, aquí no es necesario colocar. Entonces esto es el sulfato básico de calcio. Y ahora debemos de balancear si es necesario. Y entonces debemos empezar como hicimos en la clase anterior, del metal, luego el no metal, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. Por lo tanto, primeramente el metal, que sería el calcio. Aquí tenemos el calcio, aquí tenemos este 2 le multiplica a este calcio también. Por lo tanto, aquí tenemos 2 de calcio y aquí solamente tenemos 1 de calcio. Por lo tanto, aquí vamos a colocar un 2. 2 de calcio y 2 de calcio. Después, ahora balanceamos el no metal. Aquí sería el azufre. Entonces, aquí borramos un poquito esto. El azufre, aquí tenemos un azufre y aquí tenemos un azufre. Están balanceados. Después el hidrógeno. El hidrógeno aquí tenemos 2. Este 2 le multiplica a este 2 a la vez al hidrógeno. Entonces 2 por 2 son 4, 5, 6 de hidrógeno. Y aquí vemos que este 2 le multiplica a este hidrógeno. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2 son 4. Pero debe haber 6. Por lo tanto aquí colocamos un 2. 2 por 2 son 4 de hidrógeno y este 2 son 4 más 2 son 6 de hidrógeno. Ahora el oxígeno debe balancearse ya solo. O sea que tenemos aquí 4 de oxígeno y aquí tenemos 2 por 2 son 4 que le afecta a este oxígeno también. Entonces 4 más 4 son 8. Aquí tenemos 2 de oxígeno, este 2 le afecta a este oxígeno, 2. Ahí tenemos 4, 2 más 4 son 6. Este 2 le afecta a este oxígeno, 6, 7 y 8. Ahí tenemos balanceado el oxígeno. Después tenemos el ácido carbónico más hidróxido de aluminio forma carbonato bibásico de aluminio más agua. Aquí tenemos el ácido carbónico, el hidróxido de aluminio. Por lo tanto, primeramente el radical metálico. Entonces aquí sería el aluminio. Tenemos OH. Como aquí me dice bibásico, aquí debe 2 sin neutralizar. Aquí sería menos 1. ¿Por qué? Porque aquí restamos este 3 con este 2 y me sobra aquí 1. Entonces, esto cerramos aquí y ahora sería el radical ácido, que sería esta parte. Sería CO3. Este 2 que está con el oxígeno, aquí sería menos 2. Este 2 va a venir aquí. Y este 1 no es necesario colocar aquí. Y ahí tenemos el carbonato bibásico de aluminio. Y ahora vamos a balancear. Entonces, el aluminio, aquí tenemos, este le afecta a este, sería 2 de aluminio, por lo tanto aquí vamos a colocar un 2. Después, el no metal, aquí tenemos 1 de carbono y aquí tenemos 1 de carbono, está balanceado. Entonces, ahora vemos
el hidrógeno. Aquí tenemos entonces 2 de hidrógeno. Este 2 con este 3 multiplicamos. 2 por 3 son 6. 6 de hidrógeno entonces. 6, 7 y 8 en total en los reactivos. Y aquí tenemos, este 2 le afecta a estos, 2 por 2 son 4. 4 aquí tenemos de hidrógeno. 5, 6 nada más. Tiene que ser 8. Por lo tanto aquí le colocamos un 2. Hacemos nuevamente. 2 por 2 son 4. Y aquí 2 por 2 son 4. 4 más 4 son 8. Ahí tenemos 8 en los reactivos y 8 en el producto de hidrógeno. Ahora el oxígeno. Aquí tenemos 3 de oxígeno. Aquí tenemos 2 por 3 son 6. 6 más 3 son 9 de oxígeno. Aquí sería 2 por 2. Le afecta a esto son 4. 5, 6, 7 de oxígeno. Y aquí tenemos este oxígeno con este 2, 7 teníamos aquí. 8 y 9. Entonces está balanceado el oxígeno también. Después en el punto 3 tenemos ácido silícico más hidróxido estáñico forma silicato tribásico estáñico más agua. Entonces ahí hacemos de la siguiente forma. Primeramente el radical metálico. Aquí sería el estaño. Por lo tanto sería aquí SN. Después OH. Aquí me dice tribásico. Por lo tanto aquí sería 3 sin neutralizar el OH. Como aquí era 4, aquí sería menos 1. Después aquí el radical ácido, que sería esta parte. Entonces SiO3. Como aquí yo tengo 2 de hidrógeno, aquí sería menos 2 y este 2 va a venir aquí. Entonces aquí tenemos el silicato tribásico estáñico. Y ahora vamos a balancear primeramente el metal. Entonces aquí tenemos el estaño, aquí tenemos este 2 le afecta y aquí tenemos solamente 1, por lo tanto aquí le colocamos un 2. Ahí tenemos 2 de estaño, 2 de estaño. Ahora el no metal, aquí tenemos el silicio 1 y aquí tenemos también 1. Ahora el hidrógeno aquí tenemos 2, tenemos aquí hay un 4, este 2 le multiplica al 4, 2 por 4 son 8. 8 de hidrógeno esta parte y le sumamos más 2, serían 10 de hidrógeno. Aquí el hidrógeno tenemos este 3, con este 2 multiplicamos, 3 por 2 son 6 de hidrógeno y 7, 8 nada más. Debe haber 10, por lo tanto le colocamos aquí un 2 y hacemos nuevamente aquí. 3 por 2 son 6, 2 por 2 son 4, 6 más 4 son 10. Ahí tenemos 10 en los reactivos y 10 en los productos. El oxígeno, aquí tenemos 3, y aquí tenemos 2 por 4, sería 8. 8 más 3, 8, 9, 10, 11 de oxígeno. Aquí teníamos 3 por 2 son 6 de oxígeno, 7, 8, 9 y aquí tenemos 2 de oxígeno, 10 y 11. Ahí entonces está balanceada el oxígeno también. Escribo la fórmula química de las siguientes sales básicas. Como aquí me dice carbonato bibásica platínico. Carbonato, como termina en ato, quiere decir que el carbono utilizó su mayor valencia. Sería entonces del ácido carbónico. Por lo tanto, aquí sería H, el carbono y el oxígeno. La mayor valencia del carbono es 4. 4 es una valencia par. Si es par, aquí debe ir un 2. Entonces sumamos. 4 más 2 son 6. 6 dividido 2 son 3. Quiere decir que aquí va a ir un 3. Esto entonces es ácido carbónico. Y aquí le debo de sumar el hidróxido de platino. Por lo tanto aquí sería, o platínico, ¿no? Aquí sería el platino, sería OH. Como dice platínico y el platino su mayor valencia es 4, por lo tanto aquí sería 4. Debe quedarnos de esta forma. Primeramente habíamos dicho que era el metal, E con H, el radical metálico y después el radical ácido, que sería el no metal con el oxígeno. De esta manera debe de quedarnos. Entonces, el radical metálico, aquí el metal sería el platino, y aquí tenemos OH. Como aquí me dice Vi, quiere decir que aquí
va a ser 2 sin neutralizar el OH y aquí sería menos 2. Entonces, ahora el radical ácido, que sería esta parte nada más, esta parte. Por lo tanto, aquí sería CO3. Como aquí hay un 2 en el hidrógeno, esto sería aquí. Como los dos son iguales, esto podemos simplificar. Por lo tanto, esto sería el carbonato bibásico platínico. Aquí tenemos clorato trihidróxido de plomo 4. Clorato termina en ato, por lo tanto es del ácido clórico. Si es el ácido clórico, significa que utilizó la valencia 5 el cloro. Entonces sería HClO. Si es la valencia 5 es impar, por lo tanto H es uno solo nada más. Aquí, por ejemplo, era la valencia 4, era par del carbono, por lo tanto era 2. Si es impar, solamente es un hidrógeno. Y a ese 1 le sumo la valencia del cloro. En este caso utilizó valencia 5 porque termina en ato. Entonces 5 más 1 son 6. Ese 6 le divido nuevamente entre 2, que me va a dar 3. Por lo tanto, 3 sería aquí en el oxígeno. Más, aquí tenemos el plomo, valencia 4 me dice aquí. Entonces OH y aquí sería 4. Ahora hacemos de esta forma. El radical metálico sería PV del plomo, OH, y aquí me dice tri. Entonces 3 aquí sería sin neutralizar el OH. Y aquí, como aquí era 4, aquí utilizamos 3, aquí sería menos 1. Ahora el ácido, el radical ácido, que sería esta parte. Entonces sería aquí el cloro O3. Aquí solamente hay un 1 del hidrógeno, esto sería aquí menos 1. Por lo tanto, aquí no es necesario intercambiar. Entonces, esto sería el clorato trihidróxido de plomo 4. Y el último, fosfato básico áurico. Entonces, como dice fosfato, esto sería del ácido fosfórico. Como no me dice meta, piro ni orto, esto sería ácido ortofosfórico. 3 moléculas de agua entonces. Por lo tanto sería H, el fósforo y el oxígeno. Aquí sería 3 en el hidrógeno, porque utilizó 3 moléculas de agua. Entonces, como aquí termina en ato, significa que el fósforo utilizó valencia 5, su mayor valencia. Entonces 5 más 3 son 8. 8 dividido 2 son 4. Entonces ahí tenemos el ácido fosfórico. Más el hidróxido de oro o hidróxido áurico, en este caso. Sería el oro OH áurico, su mayor valencia utilizó. La mayor valencia del oro es 3. Entonces aquí hacemos el radical metálico, que sería el oro. Tenemos OH. Como aquí me dice básica nada más, esto sería aquí 1 solamente. Como aquí tenía 3, 3 menos 1 son 2, aquí sería menos 2. Ahora el carácter ácido del radical, que sería esta parte. Entonces aquí sería el fósforo O4. Como aquí hay un 3, esto sería aquí 3, menos 3. Este se intercambian. Aquí viene este 3, viene aquí, y este 2 viene aquí. Por lo tanto, estos sería el fosfato básico áurico. Después, aquí tenemos, escribo el nombre de las siguientes sales básicas con las nomenclaturas estudiadas. Aquí tenemos la fórmula química, nos pide nombrar en la tradicional, en la sistemática y en la STOT. Entonces tenemos aquí ZNOH MnO4. En la tradicional, esto sería permanganato básico de zinc. En la sistemática, hidroxitetraoximanganato 7 de zinc 2. Y en la STOT, manganato hidróxido de zinc 2. Después tenemos aquí hierro OH NO2 2. En la tradicional, esto sería nitrito básico férrico.
En la sistemática, hidroxidioxinitrato 3 de hierro 3. Y en la STOT, nitrato hidróxido de hierro 3. Y ahí tenemos las nomenclaturas. Completo las siguientes reacciones indicando el nombre de reactantes y productos. Balanceo si es necesario. Entonces aquí tenemos el ácido carbónico, el hidróxido férrico. Entonces aquí, primeramente el radical metálico, que sería aquí el hierro. Tenemos OH. Tenemos de esta forma OH. Vamos a hacer que sea bibásico. Entonces aquí le colocamos un 2. Como aquí estaba 3, aquí sería menos 1. Ahora el radical ácido, que sería CO3, sería CO3. Entonces, como aquí tenemos el hidrógeno 2, aquí sería menos 2. Este 2 vendría aquí. Este 1 ya no es necesario colocar aquí. Más el agua, H2O. Vamos a colocar el nombre y luego balanceamos. Entonces esto sería carbonato. ¿Por qué carbonato? Porque aquí es del ácido carbónico. Carbonato bibásico, aquí tenemos 2 OH. Férrico, el hierro utilizó valencia 3, su mayor valencia, más agua. Ahora veremos si está balanceada. Primeramente el metal, el hierro, aquí tenemos 2 de hierro. Este 2 le afecta a esto, aquí tenemos solamente 1, por lo tanto aquí colocamos un 2. El carbono, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 1, perfecto. El hidrógeno, aquí tenemos 2, aquí 2 por 3 son 6, 6 más 2 son 8 de hidrógeno. Aquí tenemos 2 por 2 son 4, 5, 6 nada más. Entonces aquí colocamos un 2, 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4, 4 más 4 son 8. 8 y 8 tenemos de hidrógeno. El oxígeno, aquí tenemos 3, aquí 2 por 3 son 6, 6 más 3 son 9 de oxígeno. Aquí tenemos 2 de oxígeno y este 2 también le afecta, 2 por 2 son 4 de oxígeno en realidad aquí. Y 4 más 3 son 7, más 2 son 9. Entonces tenemos 9 de oxígeno y 9 de oxígeno en los reactivos y en los productos. Después tenemos el ácido hipocloroso más hidróxido mercúrico. Entonces aquí primeramente hacemos el metal, que sería el mercurio. Aquí sería OH. Tenemos así. Y después el radical ácido. Por lo tanto aquí sería ClO. Esto entonces vamos a nombrarlo. Pero aquí nos falta más agua, que sería H2O. Entonces, ¿cómo se llamaría esto? Como aquí tenemos ácido hipocloroso, esto sería hipoclorito básico, porque aquí tenemos solamente uno, básico, mercúrico, mercurio utiliza su mayor valencia, mercúrico más agua sería esto. Y aquí tenemos entonces hipoclorito básico, mercúrico más agua. ¿Por qué hipoclorito? Porque el cloro utilizó su menor valencia. Básico porque aquí tenemos OH, solamente un OH. Mercúrico porque el mercurio utilizó su mayor valencia, que es 2. Vemos si está balanceada. El mercurio, aquí tenemos un mercurio, aquí tenemos un mercurio. Tenemos un cloro, perfecto. El hidrógeno tenemos 1, 2 y 3 de hidrógeno. Aquí tenemos un hidrógeno, 2 y 3 de hidrógeno. El oxígeno, aquí tenemos un oxígeno más 2 de oxígeno, aquí sería 3 de oxígeno. Aquí tenemos 1, 2 y 3 de oxígeno. Está totalmente balanceada la ecuación.